Desde el municipio del Santuario, transmite Asocomunal 89.4 FM, HKB 43, emisora asociada a Asenred. Asocomunal 89.4 FM, la que más quieres escuchar. Oye, párchese y aproveche este espacio lleno de experiencias y opiniones de múltiples personas que solo se ven los viernes a las 5 de la tarde. Párele bolas y escuche pues de qué hablan los jóvenes. Somos jóvenes y siempre nos han preguntado ¿de qué hablan los jóvenes? Este es un programa realizado por el Subsistema de Participación Juvenil del municipio del Santuario y apoyado por Asocomunal Estéreo 89.4 FM. Bienvenidos. Para todos nuestros oyentes, bienvenidos de nuevo como todos los viernes maravillosamente a este espacio que se llama ¿de qué hablan los jóvenes? Bueno, el día de hoy que estamos en nuestra tercera temporada, esta temporada que está enfocada en artes y artistas y este que es el programa número 4 de esta temporada. Bueno, el día de hoy tenemos varias conversaciones muy interesantes, venimos a hablar de varias cositas muy bonitas, pero claramente también siempre continuar celebrando que esto exista y agradecer a Asocomunal por el espacio, por permitirnos crear esto y estar aquí para hablar un poco con ustedes, para hablar con los invitados que a veces tenemos, con los compañeritos con los que nos sentamos aquí y claramente celebrar que ya hoy es el programa número 43, se nos creció esto que empezó siendo algo muy como entre amiguitos y ahora estamos pues aquí ya en nuestro 43 programa, en una tercera temporada, hablando y construyendo alrededor de lo que nos interesa. Bueno, siempre un saludo muy cordial a todo el público de la ruralidad y la urbanidad que nos escucha, a la gente que de pronto viene en su transporte público. Bienvenidos a este espacio de nuevo. Siempre agradecer de nuevo a Asocomunal por el espacio, por permitirnos estar aquí y recordarles que nos pueden escuchar también por Asocomunal en internet y que pueden seguirnos en nuestras redes sociales por de qué hablan los jóvenes en Instagram o de QHL Hub también nos pueden encontrar y que pueden escuchar este y muchos otros podcasts que hemos venido haciendo por Spotify, YouTube y Apple Podcasts. Entonces súper invitados a que se den el pasón para que vean lo que venimos conversando todas estas 2 temporadas pasadas y esta tercera que va comenzando, que ya hemos tenido 3 grandes artistas que han pasado por esta silla, entonces como súper invitados. Entonces ya saben, que es nuestro 4º capítulo y pues la pregunta del día es ¿sabes qué es un luthier? ¿Sabes qué es un luthier, cierto? Que es un término que de hecho es francés, pero algo que se ha como acuñado en el lenguaje. Es como una pregunta así general. Recuerden que esta pregunta del día es como una pregunta que lanzamos y que al final volvemos a responder también sabiendo claramente que esto se va desarrollando alrededor del episodio. Bueno, entonces les voy ahora sí a presentar a nuestro maravilloso invitado para el día de hoy. El día de hoy tenemos a Daniel Santiago. Dani, por favor, un saludito a nuestros oyentes. Choncito, muy buenas tardes, mi querido Cami, gracias por la invitación a este programa. Muchas gracias a William que nos acompaña en cabina hoy y a Asocomunal por abrir la posibilidad de que se generen estos espacios para las juventudes. Como te venía diciendo ahora, me siento muy contento de estar nuevamente en este espacio. No es la primera vez que estoy en esta cabina, en diferentes momentos de la vida he tenido la posibilidad y es bonito sentirse un poco en casa también en la radio del pueblo, en Asocomunal. Total, y aquí que este espacio es, hoy me enteré, pues ahí entre datos, puede que no sea muy exacto, pero que Asocomunal escucha más de 29,000 personas aproximadamente, que es un público muy grande, ¿cierto? Es casi, pues sí, es cercano pues a nuestra población, porque también seguramente llega a unas zonas de otros municipios, pero maravillosamente pues aquí en este espacio tan bonito, ¿cierto? Bueno, no, Dani, el día de hoy queremos hablar un poco de tu arte, queremos hablar un poco de ti y me gustaría empezar como con la primera pregunta que muchos siempre se chocan así como, uy, está muy difícil de responder, pero es como, ¿quién es Daniel y qué hace?
Bueno, pues en estos momentos, ante todo y primero que nada, soy padre. Ajá. Orgulloso, feliz. Un saludo a mi hija Sara, que nos está escuchando en estos momentos, y a mi familia también, que está ahí pendiente, con todo el amor. Y pues ya también, muy importante, me considero un artista toda la vida, y dentro del arte, un explorador de las facetas del arte, y sobre todo luthier, que es a lo que he dedicado gran porción del tiempo y de la vida en las últimas décadas. Uh-huh. Sí, claro, y más que es una profesión que requiere de tiempo, de dedicación, de amor, de paciencia, pues un montón de cosas, porque claramente un instrumento para que suene bien, ¿cierto? Que suene acorde, que suene entonadito, requiere un montón de procesos, ¿no? Claro que sí. Ya creo que ahí entrando como en el tema que nos atañe hoy, ajá, la lutería como introducción es un arte que es vehículo de otras artes, además, y más que un arte es una disciplina de mucha constancia y atañe muchas otras cosas. A ver, me explico. Construir guitarras o instrumentos musicales no es solamente trabajar la madera. Además del trabajo de la madera, que es muy minucioso, que siempre se hace digamos con mucha atención, con lujo de detalles, también hay que saber un poco de matemáticas, porque la guitarra es un instrumento que tiene una métrica, unos estándares o unos cánones muy clásicos, y hay que ser muy precisos con eso en cuanto a la afinación también, pero también hay que saber mucho de barnices, de pintura, porque uno puede construir un instrumento muy bonito, pero a la hora de pintarlo, apagarle el sonido con capas muy gruesas de barniz o utilizando la pintura no adecuada. También hay que saber de estética, hay que saber de simetría, hay que saber mucho de matemáticas, que las odié en el colegio. Se me hizo muy difícil la parte de la matemática, sobre todo las progresiones geométricas en décimo y en 11, y las utilizo todos los días. Sí. La escala de afinación de la guitarra son progresiones geométricas. Y qué curioso, ¿no? Porque es como lo diferente a veces de lo teórico que uno le muestra en el colegio, que es muy bueno en el cuaderno, bueno, haga estos 30 ejercicios, a lo práctico, ¿no? Al poder llevar esas matemáticas en pro de una construcción de un instrumento, que también se vuelve un arte, que es el arte de las matemáticas un poco, ¿cierto? También involucrado en este arte de la lutería. Claro, y por eso la lutería es tan complicada y no suelen haber tantos luthiers en el mundo. Porque es, como le decía, ese vehículo, como esa conjunción de todas esas artes para tratar de crear un instrumento perfecto. Aunque ningún instrumento musical es perfecto, pero creo que todos los luthiers estamos en la búsqueda de la perfección, estéticamente, en la construcción también, y principalmente en el sonido, que es lo más importante. Uy, total, y claro que eso es una búsqueda casi que tal vez, bueno, no sé si eterno, obviamente, porque seguramente llegue ese punto en el que se puedan profesionalizar en hacer un instrumento, ¿cierto? En ya hacerlo bien, que ustedes consideren que tiene pues un grado de muy alta definición, ¿cierto? Ya sea en sonido, ya sea en toda su forma. Pero pues, no sé, me gustaría preguntar, por ejemplo, ¿cuál es este instrumento con el que vos te sentís como más ducho, por decirlo de alguna forma, como con el que te va mejor para construir? No, construir cualquier instrumento musical es un reto. Hay instrumentos que lo flechan a uno, lo traspasan y se hacen parte de la vida de uno. En mi caso fue la guitarra, ese primer instrumento que me dio esa posibilidad, pues primero de cantar, de poderme acompañar a mí mismo con un instrumento musical sin depender de otra persona, de llenar, porque la guitarra carga con la energía del espacio. Una guitarra es imponente, es como llevar un piano en el regazo, le da desde las notas más graves hasta las más altas. Y a partir ya de la guitarra empecé a curiosear otras cosas, otros instrumentos musicales y otras técnicas. Yo aprendí, en realidad, mi gran mentor fue el maestro Pedro Hernández, que lastimosamente falleció el año pasado, un día del padre, muy simbólico por cierto, pero él fue el gran mentor, el que me inició en el camino de la lutería en serio, y me enseñó a construir los instrumentos básicos tradicionales de la música antioqueña, ¿cierto? Que son el tiple,
el requinto, la guitarra y la bandola, que era con lo que ellos hacían la música de salón en aquella época. Entonces él fue un maestro que fue hijo honorífico del santuario, porque él fue en San Roque, y él vivió gran parte de su vida acá crió su familia y se hizo su carrera como músico y como luthier, o sea, como constructor de instrumentos musicales. Y él me dio esa pauta, ese horizonte para empezar a construir estos instrumentos. Pero luego en el camino, como me gustó siempre mucho la música andina, era muy difícil en mi época de adolescencia conseguir un charango, por ejemplo, que es un instrumento andino, también cordófono, y pues la necesidad de adquirir uno me fue llevando a construir unos muy sordos al principio, muy rústicos, muy rudimentarios, pero ahí en el camino se fue como perfeccionando, y después de algunos 10 o 15 charangos ya me pude sentir un poco más satisfecho. Entendible, claro, y imagínate pues esa proporción, pues, y también para nuestros oyentes que se lo imaginen, 10 instrumentos tenerse que construir, y todo el proceso que lleva un instrumento, que ya lo mencionabas, pues que tiene que ser estas medidas, estos cortes, este cuidado de la construcción, después que la pintada, ¿cierto? Que todo eso puede afectarlo, y que 10 veces hacer todo este proceso para poder decir, bueno, ya, me gusta ese resultado. Claro, 10 veces, porque no tenía un maestro que me enseñara a construir charangos, porque la enseñanza de don Pedro fue muy específica en los instrumentos de acá de la región. El charango fue una investigación de mirar otros charangos, de buscar en internet mucha información también y empezar a ensayar, a cometer errores, y por eso fue, digamos, más lento el proceso. Tal vez si hubiera tenido un maestro que me hubiera mostrado los agujeros a donde hubiera podido ir antes, lo hubiera sido más fácil. Hubieran sido 5, 4. Algo así. Sí. Algo así, no, claro, por el arte. Bueno, ya que se escuchó tu maravillosa risa, bueno, quiero presentar, o bueno, preséntate. Bueno, no, muchas gracias. Sí, hola, muchas gracias. Federico por acá de vuelta. Qué pena que llegué un poquito tarde. Bueno, Otra vez aquí a presentar junto con Cho. Muchas gracias, Daniel. Bueno, aquí estamos un poquito hablando alrededor de este arte maravilloso, ¿cierto? Y bueno, ya a mí me gustaría lanzar esta otra pregunta, aquí como por conectar con las otras que tenemos como anotaditas, y es, bueno, me dices que este maestro, ¿cierto? Este que te enseñó a vos, te enseñó estas bases, ¿cierto? Pero ¿consideras que él fue el que te involucró? ¿Fue de él que nació como este enamorarse de este trabajo y de este arte, o hay algo más que sientes que personalmente te motivó? No, siempre la motivación fue la música y el arte. Brevemente, la música siempre estuvo presente en mi casa. No sé cuándo, ni dónde, ni en qué momento, pero siempre estuvo ahí. Mi hermana escribía poesía. Mi hermano tuvo un grupo de música andina, o intentaron montar en una chirimía, en lo que en esa época fue el colegio El Cooperativo, donde el profesor fue Argiro Quinchía, que estuvo en el programa pasado acá, que hoy tuve la oportunidad de ver en las redes el programa con Argiro también, sí, y con Diego, muy pues, maestrísimos. Ajá. Entonces ellos intentaron en el Cooperativo en esa época montar como un grupo, una agrupación de música andina, y mi hermano tenía zamponias y quenas. Ajá. Y él sí aprendió a tocarlas, pero no le dio continuidad, entonces las dejó por ahí tiradas en la casa, y yo empecé a jugar con ellas. Yo no sé cuándo aprendí a tocarlas, pero cuando entré al colegio en sexto ya tocaba quena, por ejemplo, de una forma empírica, sin saber que era do, re, mi, fa, sol, pero tocaba canciones en quena. Ajá. Entonces la música siempre estuvo ahí, y el arte en la casa. A mi mamá le gustaba tocar flauta. En la niñez muy rodeada de libros, siempre muchos libros por toda la casa, una biblioteca grande. Entonces mucha curiosidad, que siempre me dijo don Pedro que era la primera característica que tenía que tener un luthier. Mucha curiosidad por saber cómo funciona un instrumento musical, cómo es la producción, el proceso de la producción del sonido. Entonces la inquietud, sí, digamos, me la endilgo como propia. Ajá. En el sentido de esa propia curiosidad que me fomentaron desde el hogar. Pero sí tengo que decir que ver el amor que don Pedro colocó en las guitarras, que colocó en la música, su talento, su genialidad, porque era un hombre brillante, por supuesto que fue un faro luminoso en el camino, fue un referente total, y ver pues el amor con que construía desde cero un instrumento musical, colocándole toda esa mística, toda esa historia,
y todo ese amor, escuchar las primeras melodías fue algo muy inspirador. Entonces sí tengo que decir que otro gran porcentaje se lo debo a mi gran maestro. Qué bonito, y claro, todo como que suma a que uno termine como en ese lugar en el que también se siente un poco más vivo, ¿no? Más como que le llena el predestinado, espíritu. algo predestinado. Ajá, algo predestinado también. tal vez, el lugar al que sí. tenía que llegar. Exactamente. Sí. Por ejemplo, pues aquí ya viendo toda esta curiosidad que tú tienes, ese deseo y ese misticismo que le pones, por ejemplo, a la creación de estos instrumentos, por ejemplo, ¿cuál ha sido la técnica como que tú te sientas más identificado, o cuál ha sido el producto más curioso el instrumento más curioso que has llegado como a crear dentro de esta narrativa? Bueno, entre todo esto, pues sí, me puedo decir que soy un enfermo del sonido. Todo lo que produzca sonoridades me encanta. Ajá. Y eso me ha llevado a investigar un poco instrumentos de otras culturas e incluso instrumentos precolombinos, que son instrumentos que se encuentran, digamos, han encontrado los arqueólogos o los huaqueros en enterramientos. Ajá, sí, no solamente encuentran piezas de oro, huesos, ollas, sino que se encuentran también silbatos, flautas, que producen escalas musicales, y muchas de ellas funcionan. Están bien resguardadas en los museos. Sí, por ejemplo, en el 2018 tuve una experiencia muy bonita, la oportunidad de ir a la reserva del Museo de la Universidad de Antioquia y estudiar piezas sonoras de 2400 años de antigüedad. Y estudiarlas, mirar el contexto en el que fueron, digamos, desenterradas o estudiadas por los arqueólogos y los antropólogos, tocar las originales y grabar ese sonido, un sonido que otra persona 2400 años antes de uno acá en este mismo territorio colombiano, pues es algo increíble. Total, en realidad. Podría decir que casi que mágico. Y después de eso replicar el instrumento, o sea, intentar hacer en barro, madera o cual sea el material, una réplica lo más fiel posible al instrumento musical. Entonces esos han sido, pues, digamos, los instrumentos raros o poco convencionales que he trabajado dentro de la lutería. Pero digamos que dentro de los instrumentos clásicos, lo que son las maderas, los instrumentos de plectro y los instrumentos de cuerda pulsada, que son el tiple, la bandola, el requinto, el charango, la guitarra, estos tienen unos cánones ya muy definidos que se construyeron a partir de la historia, porque la historia de la lutería es muy larga y muy profunda en la humanidad. Es uno de los oficios más antiguos que hay, porque la música es algo de lo más antiguo en los seres humanos. Absolutamente. Con decir que han encontrado flautas de hueso de más de 14.000 años de antigüedad, ¿cierto? Cuando todavía no considerábamos que hubieran avances tanto civilizatorios, y en la filosofía la gente hacía música, y seguro eso ayudó en ese proceso también. Entonces, bueno, cada instrumento que uno hace tiene esa raíz profunda, pero a través del tiempo cada luthier ha ido colocando su estilo. Por ejemplo, hablemos de la guitarra específicamente. La guitarra viene del laúd. El laúd es un instrumento árabe, es una herencia árabe. Sí. Y de ahí viene la palabra luthier, ¿sí? del laúd, el que construye los laúdes. El laúd es, digamos, la tatarabuela de la guitarra, es un cordófono, no tiene trastes. Y antiguamente se hacían con tripas de animales las cuerdas. Pasaban por un proceso de curado, de estiramiento, de bañarlas en ácidos para que lograran la tensión, y cuando secaban las cuerdas pues eran con tripas de animales y con pellejos y cueros de animales que se hacían las cuerdas en la antigüedad. Pero el laúd fue evolucionando a medida que se fue expandiendo, se lo fueron llevando, él fue caminando por los territorios también, y cada cultura le fue agregando algo en particular. Uno le quitaron una cuerda, o le agregaron otra, o lo achicaron, o le agrandaron el diapasón, o dejaron de hacer la caja acústica redondita y empezaron a hacerla así con la forma de 8 de la guitarra, que muchos dicen que es la cintura de la mujer. Sí. Y a partir de eso, la guitarra entró en un proceso de constante evolución. La guitarra es un instrumento que hoy en día sigue evolucionando. No hay una guitarra que digamos esta es la guitarra. ¿Por qué? Porque sí, esta es la guitarra española, que es, digamos, la mamá, que fue un señor de apellido Ramírez, quién sabe si sea un ancestro por allá de los santuarianos también, tal vez, de apellido Ramírez, que empezó como a colocar en orden sus ideas para estructurar mejor la guitarra, y posteriormente un señor Torres fue el que creó la guitarra como hoy la conocemos tal cual.
colocando unas pequeñas barras en el interior para la transmisión del sonido y haciendo las tapas más delgadas. Él fue el que creó la guitarra española. Pero de ahí ustedes ven que empezó a surgir luego la guitarra con cuerdas metálicas, la guitarra de blues, la guitarra folk, luego en los años 60 la guitarra eléctrica. Hoy en día hay guitarras electrónicas y hay guitarras también electroacústicas, silenciosas también, que son guitarras que no tienen cuerpo, sino que es nomás como el mástil y solamente suenan si uno las conecta con una línea eléctrica. Ajá. Y así siguen saliendo innovaciones permanentemente. Entonces la guitarra, como la música, está en evolución permanentemente. Sí, que sería prácticamente uno de los instrumentos que podríamos decir que es el más famoso prácticamente del mundo. Podríamos decir pues que más se va, ¿cómo decirlo? Se me va. Pero sí, como sí, es el instrumento más popular y más difundido. Entonces, no hay en el planeta ningún lugar donde no se conozca una guitarra. Y la guitarra ha tocado todas las músicas. Sí. Todas. Pero hay cosas muy curiosas de la lutería. Acá nos podríamos quedar hablando eternamente porque es un oficio centenario. En Italia, por ejemplo, hay academias de lutería de violines como la de Cremona, que tiene más de 400 años. Nosotros acá pues no tenemos esa fortuna. En América hay pocas escuelas de lutería, pero esa llegada, por ejemplo, de lo bonito que trajeron los españoles fue la guitarra o los instrumentos de cuerda, porque acá no se conocían los instrumentos, eran sobre todo percusión y viento. Claro. Y fueron los carpinteros de los barcos los que trajeron la guitarra también. Imagínense ustedes tener que pasar en alta mar meses navegando en el océano, solo ver agua. Tenía que haber músicos entre la tripulación. Claro, y quién reparara los instrumentos musicales. Usted 5 meses en el agua y donde le reviente una guitarra, ¿quién se la arregla? Se queda embalado. Se queda tocando la mitad del acorde. Claro, y generalmente el carpintero del barco también era el odontólogo, también era el cirujano cuando se engangrenaba el miembro de alguien y tenía que haber una amputación, y las mismas herramientas con las que se reparaba el barco eran con las mismas que se utilizaban con solamente una anestesia de unos buenos tragos de ron, nada más. Imagínense cómo sería. Pero fueron los carpinteros de los barcos los que trajeron esos instrumentos también, y es muy bonito. Si uno tiene la oportunidad de ver una guitarra a su interior, se va a dar cuenta que es como si fuera una barcaza. Totalmente. Tiene los travesaños, tiene los puentes, e incluso el brazo de la guitarra se llama mástil, que es una herencia también de toda esa historia de alta mar. Claramente, y esas igualdades, esas similitudes que se encuentran en toda esta poética también del lenguaje. Total. Bueno, ya pasando de esta bonita lección de historia alrededor de todo el tema de la lutería, ¿cierto? De todo estos puntos de los que ha llegado, y volviendo más desde tu personalidad, el cómo lo has trabajado, el cómo lo has llevado, a mí me gustaría preguntarte ya que es tan difícil el hacerlo, el ejecutar, el construir un instrumento, y que ciertamente a veces se cometen muchos errores, es el cómo luchas o cómo llevas la frustración de los errores, ¿cierto? Una pregunta que la venimos haciendo porque nos parece muy interesante, porque los artes tienen todas estas formas de uno quiere expresar algo o quiere hacer algo de una forma y a veces no sale del todo por X o Y motivo. ¿Vos cómo manejas esas sensaciones de frustración? Ahora ya es más fácil. Cuando estaba empezando era muy complejo. No he sido una persona muy paciente, no es mi mayor virtud. Y cuando uno empieza en este arte comete muchos errores, se daña mucha madera, se pierde mucho material, se pierden horas de esfuerzo. La gente no alcanza a imaginarse cuántas horas de la vida de un luthier hay puestas en una guitarra. Porque no es lo mismo pues hacer guitarras en serie o tener una fábrica de guitarras y sacar 30, 40 al mes que hacer 1 o 2 al mes, ¿cierto? Claro. Entonces uno pone muchas horas de empeño ahí. Cuando uno falla, ocurre algo, imprevistos que siempre hay que sacar piel de caimán para poder sobrellevar esto, porque hay que aprender a ser muy resiliente. Pasa mucho con la cerámica también, cuando uno está aprendiendo a hornear las piezas. Es muy complicado, pero siempre es el anhelo. Yo creo que eso es lo que lo sostiene a uno, el anhelo de poder hacer las cosas lo mejor posible, de llevar a cabo el instrumento. Y bueno, si ya la embarré en esta oportunidad, pues entonces volvemos a empezar, y siempre con ese anhelo de hacer lo mejor que se pueda con el instrumento musical, porque el fin último de la lutería como disciplina y como arte
y como ciencia también que lo es una ciencia al servicio de la música y de los músicos, porque el luthier no es el que hace el producto final, ni siquiera la guitarra es el producto final, es el músico el que hace la música finalmente con la guitarra. Y decía Segovia que no hay guitarra perfecta, ni hay guitarrista que sea capaz de llevar la guitarra a todo el plus. O sea, todo lo que pudiera dar una guitarra, porque nosotros estamos limitados también. La guitarra tiene 6 cuerdas, hay guitarras de 7 cuerdas, nosotros solo tenemos 5 dedos nada más. Entonces, totalmente. Uno puede hacer una cejilla, pues, pero... Entonces uno siempre piensa es como en el producto final. Producto, por llamarlo así, o en la obra final. Y eso es lo que lo lleva a uno a superar todos los impases que se puedan presentar en el oficio, que son muchos, particularmente porque como la lutería no es algo tan difundido, no hay herramientas especializadas, o sea, no hay una fábrica como para vos ir a comprar herramientas para la lutería, sino que muchas veces uno mismo tiene que fabricarse sus propias herramientas. Claro. Entonces eso dificulta mucho y reparar también es muy complejo. Me parece más complejo que hacer reparar. Sí. Porque hay que devolverse, deshacer la pintura, acabar de romper si es necesario para volver a retirar los pegamentos, mirar que no haya nada flojo por dentro, volver a ensamblar, volver a pintar. Entonces deshacer para mí es más difícil que hacer. Qué teso. Esa deconstrucción también dentro de lo simbólico y está como también ese de construirnos. Total, y para que quede bien, pues para que otra vez suene bonito, para que otra vez eso toma, claro, y es una búsqueda del instrumento que casi pierde su vida, volver a reconstruirlo. Pero a pesar de lo difícil que es reparar, es muy bonito. Sí. Y por eso lo hago, porque hay mucha gente que llega y me dice, es que esta guitarra era de mi abuelo, es que esta guitarra era de mi padre. Es que esta guitarra la hemos transmitido de generación en generación, o me la regaló una tía que me quería mucho, y cada guitarra cuenta una historia hermosísima. Ahorita estoy reparando una que es una guitarra muy colorida y muy llamativa, pintada con colores chillones, como de un payaso. Sí. Dije yo cuando vi la guitarra, esto es la guitarra de un payaso, y efectivamente es de un clown. Y de un clown que hace voluntariado en las cárceles, en los ancianatos y en los hospitales. Qué lindo. Y la guitarra tiene, cuando ya comprendí eso, esa fuerza colorida de la guitarra, y la niña también cuando vio en el taller esa guitarra, mi hija dijo, uy, me encanta esa guitarra, papi, de una vez enchazó con ella. Entonces mira los valores simbólicos que tiene un instrumento musical, estoy feliz reparando esa guitarra. Y es muy lindo porque creo que ahí también te das cuenta como de la personalidad de quien la porta, ¿cierto? Total. Con la misma guitarra uno va como ese simbolismo de quien la porta, entonces ya le expresa y transmite toda esa energía y esa sensación que es muy lindo. Por ejemplo, pues dentro de todo esto me gustaría hacer una pregunta muy puntual, que es la de ¿cómo te sueñas el santuario? Pues ya teniendo en cuenta el tema de luthier, por ejemplo, también viendo de que a veces es complejo, por ejemplo, conseguir las cosas. Por ejemplo, ¿cómo te sueñas el santuario desde esta perspectiva? O algo personal. O algo también pues personal, también sí. Puede ser orientado desde el arte o también orientado desde algo que sientas. Sí, pues toda la vida he estado en el arte en santuario, ¿sabe? Pues como les contaba al principio, estuve en estas cabinas, en la radio, estuve haciendo teatro, en algún momento estudié fotografía, pintura también, que no continué, pero todo eso me ayudó pues a darme un espectro, pero siempre muy en el gremio del arte. Y me imagino un santuario, lo quisiera, lo sueño, un santuario lleno de arte, un santuario para los artistas. Tal vez un santuario, ojalá en algún futuro, con una mente no tan metalizada, que está bien también la riqueza, pues no tengo nada en contra de eso, pero sí sería más bonito poder ver más allá, porque que los santuarianos aprendiéramos a valorar más la naturaleza, los bosques, la vida. Soy un apasionado, un conservacionista. Y bueno, ese es el sueño, como me gustaría verlo, como me gustaría entregárselo a mi hija también. Y bueno, eso es algo que solamente entre todos vamos a poder construir también. Por eso ahí seguimos en la lucha haciendo arte, aunque a veces no sea algo muy rentable, aunque no sea algo con lo que se pueda hacer, digamos, demasiado dinero o enriquecerse, pero es algo que sí va a enriquecer la vida, claro, que sí va a enriquecer la cultura del municipio. Y bueno, es complejo también porque
En Colombia ser artista es casi un deporte de alto riesgo. Sí, es muy complejo, hay muy pocas garantías, toca ir mucho al rebusque y al artista hoy en día acá le toca ser productor, le toca ser community manager para manejar redes, le toca hacer de todo, absolutamente de todo. Sí. Solito. Me parece muy bonito, Dani, claro que sí. No, es muy lindo. Ojalá sea un municipio lleno de arte. También por eso estas conversaciones, también como juventudes, por eso nos lo planteamos. Pues yo también como artista, que sí me considero también artista, que desarrolle y que ama hacer todas estas expresiones que se puedan hacer de lo espiritual, de lo sentimental, expresadas en una obra, ¿cierto? En un escrito, en lo que sea. Pero es que uno aquí en Santuario levanta una piedra y sale un pintor, un teatrero, corre un burro y sale un músico. O sea, es un municipio que tiene un talento impresionante. Sí. Tal vez ni siquiera hemos alcanzado a visualizar cuál es la magnitud de ese potencial. Totalmente. Total. Ojalá eso, no, pues tal vez, bueno, iba a decir una palabra pesadita, pero es como, ojalá el Santuario merezca a los artistas que tiene, ¿cierto? Y los siga mereciendo los que se sigan viniendo y que se construya un ecosistema y que no se tengan que ir del municipio para poder triunfar en su arte. Eso es algo que a uno le encantaría, porque creo que de las cosas que como joven más me duele es ver que todos mis compañeros de la misma edad mía se están yendo a trabajar y a conseguir plata, pero no se quedan aquí haciendo algo que les llena, sino solo ir a tal vez hacer algo que les pueda eso, dar una mejor vida, pero bueno, qué vida, no sé, bueno, eso serán muchas más conversaciones, pero qué bonito pues igual pensarnos también en municipios del arte y desde poder como artistas quedarnos aquí. Y verdaderamente habitarlo, porque pues muchas veces simplemente vemos el arte como algo que debemos de exponer, cuando verdaderamente el arte es algo que se tiene que vivir y experimentar, y pasar verdaderamente el municipio a experimentarlo. Ay, verdad, el tiempo. Se nos ve el tiempo. Pero bueno, no, todo está súper bien. Vamos entonces con la siguiente sección, que la siguiente sección se llama Preguntas rápidas y respuestas cortas. Listo, entonces, Daniel, lo que primero que se tenga a la mente lo puedes responder un poquito ampliado, pero la idea es que esto sea un poquito rápido para que no alcance el tiempo. ¿Hay algún lugar del municipio que te inspire? Sí, las montañas y los bosques. Muchísimo. En general, todas ellas. Absolutamente todas ellas. Hermosas, ¿no? Una canción que siempre te motive. Una canción no, el movimiento de la nueva canción, que fue un movimiento latinoamericano que se dio en los 60 en respuesta a las dictaduras que habían en el continente, y es una canción llena de contenido, de mensajes, de letras. Mercedes Sosa, Atahualpa, Víctor Jara, La Peña de los Parras, Soledad Bravo, Ali Primera, muchísimos. Podría ser una lista larguísima desde Chile hasta Cuba. No, acá nos quedamos todo el día. Nos quedamos, pero la nueva canción latinoamericana. Escúchenla, anótenla por ahí. Siguiente, libro favorito. Libro favorito. No tengo así como un libro favorito. Sí, tuve muchos libros, muchísimos. Últimamente me he tenido que desprender de ellos por practicidad. No tengo mucho espacio. Okay. Pero hay 2 libros en particular de los que no salgo, porque me gusta mucho leer crónicas e historias. Y son 2 libros de Pablo Neruda. El uno se llama Para nacer he nacido, y el otro se llama Confieso que he vivido. Los tengo ahí, siempre son como mis libros de nochero, y vuelvo a ellos porque tiene historias del recorrido de Neruda por el mundo, porque lo conocemos como poeta, pero nadie conoce casi, o no lo conocen mucho en su faceta como cronista o como escritor de cuentos. Incluso brevemente hay una historia muy linda cuando visita Colombia. El cuento se llama Colombia Esmeraldina, para que lo busquen. Y es cuando él visita el Museo del Oro en Bogotá, donde está contenida toda la riqueza precolombina del país. Y él dice que afuera del museo debería haber un gran cuenco de oro para que depositáramos las lágrimas a la salida. Uf, qué lindo. Qué bonito. Qué hermoso. Siguiente. Siguiente. Una palabra que defina tu visión del arte. Disciplina y creación, 2 palabras, no puedo desligarlas. Sí, Disciplina, la constancia y la creación permanente. Total. Un consejo que le darías a los jóvenes creadores. Que experimenten, que metan el dedo a la llaga, que cuanto arte puedan aprender, cuanto conocimiento puedan adquirir, lo reciban bien recibido, y que se den cuenta que el arte es integral. Es algo que se puede nutrir de todo y de todas las experiencias que vivimos. Entonces es así como la lutería se puede nutrir de formas inesperadas de la pintura, de la matemática, de la ciencia, de la fotografía, de la estética, de la simetría, de un montón de cosas. Entonces
cada cosa que puedan aprender, apréndanla, sin mente. Súper. Hora del día en el que eres más creativo. La noche y la madrugada. La noche y la madrugada, La noche, pero seguido derecho o madrugar mucho. No soy capaz. Ahí sí no, Ya sí no no. soy tan joven, ya no soy tan joven. Entonces la noche y a veces En la madrugar. noche, quedarme trabajando en la noche hasta tardecito o madrugar mucho, ver el amanecer, me encanta, un tinto y al taller con toda la energía del amanecer. Muy Qué bonito, lindo. muy bonito. Y la última es, cuéntanos un sueño personal, el que nos quieras compartir, El sueño pero personal. personal, Sí, como algo que te gustaría. sembrar muchos bosques, Uf, sembrar muchos árboles. Muy bonito. qué hermoso. Importante. Pero hay un proceso muy bacano, tejiendo Tejiendo montañas. montañas. Genial proceso, Muy hermosa, bonito, hermosa están labor la haciendo de un estos proceso muchachos. por allá por el Morro también, Sí. recuperando una huertica y una escuelita, entonces para que lo sigan. Ya se están tejiendo aliando, montañas. visiones bastante buenas como en eso. Muy bonito. Bueno, ya para ir cerrando, vamos rápidamente a el impulso artístico regional. Vamos a saltar a esa partecita, así lo más rápido. Para alcanzar el tiempo, tenemos por aquí una canción el día de hoy de NN Temporals que se llama Amate. Entonces los invitamos a que Perdónate y perdóname por dejar de ser, perdónate por ya no ser lo mismo que eras antes. Si estás cayendo al abismo de trampas y espejismos, tendrás que volver a nacer para ver dentro de ti. Perdónate por ya no ser, por dejar de ser lo mismo que eras antes. Si no pudiste ver o no quisiste entender que era lo mejor para ti, atrás lo que te hacía sufrir, ahora te hace sonreír. Y cuando mires al cielo sin ninguna respuesta, siempre estaré para ti. Bueno, y ya después de esta pequeña muestra de esta canción tan maravillosa en Temporal, los pueden seguir, ellos ya han estado un ratico por aquí, por este programa. Entonces, bueno, ya vamos a cerrar porque las cosas a veces, bueno, la mayoría de veces se acaban, ¿cierto? Por no decir siempre. Vamos a cerrar. No dura tanto. No dura tanto. Pero ya vamos cerrando maravillosamente. Agradecer, obviamente, a Socomunal y a Nelson, que también está al otro lado de la cabina, por brindarnos otros 10 Muchas minuticos. Algo que aquí venimos y que también con ustedes lo compartimos y que seguramente sintieron que la conversa no fue tan afanada, sino que toma lo que tiene que tomar. Pero bueno, entonces, ya para cerrar esta bonita conversación, vamos rápidamente con una explicación de la pregunta del día, ¿cierto? ¿Qué es la lutería? Entonces, en someras palabras, ¿qué dirías que es la lutería, Dani? Así, otra vez, como para... En someras palabras. Voy a empezar con esta frase de Atahualpa Yupanqui. Las maderas ya sabían que era la música cuando eran árboles, porque los pájaros se posaban a cantar en las ramas.
Esa es una frase de Atahualpa Yupanqui, muy profunda, que me inspira mucho en el oficio. Muy significativa. Y eso es parte de lo que encierra la lutería, esa naturaleza de la música, la creación de los instrumentos musicales, que cada cual suena a su territorio. Uno escucha una zampoña o una quena o un charango y lo lleva al paisaje de los Andes. Total. Escucha un ney egipcio, un tambor egipcio y los lleva a las dunas del desierto, ¿cierto? Entonces, como que los instrumentos están hechos de esa materia viva que es el territorio también y suenan a lo que es su territorio y su tradición. Entonces, la lutería en parte es, somos custodios los luthiers del conocimiento, de este conocimiento de hacer los instrumentos musicales por tradición, pero al mismo tiempo somos los que garantizamos que existan instrumentos musicales en óptimas condiciones para que el músico pueda hacer su magia. ¡Qué hermoso! Súper bonito. Bueno, ya respondiendo la pregunta del día, entonces ahora sí, unas últimas palabras que quieras decirle a la gente para ya despedirnos. No, agradecerles muchísimo por este espacio. A ustedes, qué belleza estas iniciativas. Esto le hace sentir a uno más esperanza, que pues sí, a veces hay que reavivarla un poco también frente a las dificultades. Y felicitar a Socomunal acá por la renovación de la cabina también, está muy bonita. Agradecerle acá a todo el equipo de Asocomunal, a Nelson, al compañero William que nos acompañó en cabina hoy también, y a ustedes por la conducción de este programa. Hoy es el número 43, ¿verdad? Más ¿Cierto? menos, sí, que sean muchísimos más. Esa es la idea. Por favor. Muchas gracias. Esa es la idea, ojalá llegar por ahí al 1000. Ya veremos. Dios quiera. Bueno, algunas palabras. Bueno, no, muchísimas gracias Daniel, no, pues conocer todo tu arte, tu labor, pues conocerte más allá de simplemente lo que uno ve a la vista, es bastante bonito porque pues hace reconocer, ¿no es cierto? Entonces, qué lindo, muchísimas gracias. Y gracias a todos nuestros oyentes por estar aquí, por escucharnos todos los días, todos los viernes. Todos los viernes. Bueno, sí, muchísimas gracias a todos. Hasta aquí llega este maravilloso programa. Recuerden que nos pueden seguir por redes sociales, de qué hablan los jóvenes, que pueden escuchar a Asocomunal. Y mil veces gracias a Asocomunal por el espacio, por los 10 minuticos, por permitirnos estar aquí, por transformar este espacio, a Nelson por ponerse la camiseta, mejor dicho, y siempre tratar de mejorar donde esté. Y bueno, muchísimas gracias. Esto fue De qué hablan los jóvenes. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en De qué hablan los jóvenes. Nos encontramos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Desde el municipio del Santuario, transmite Asocomunal 89.4 FM, HKB 43, emisora asociada a Asenred. Asocomunal 89.4 FM, la que más quieres escuchar.